La comisión designada por el presidente Danilo Medina para investigar la licitación y la entrega o la ganancia de esa licitación por parte de un consorcio encabezado por la firma Odebrecht, acaba de rendir su informe y ha concluido que no hubo malicia o que no hubo soborno en el caso de esta planta de carbón de Punta Catalina. Hay algunas recomendaciones que ha hecho esta comisión que deberán ser tomadas en cuenta por el gobierno. El informe se entregó al Procurador General de la República y se entregó al presidente Danilo Medina. Antonio Almonte, director ejecutivo de la Comisión de Energía del Partido Revolucionario Moderno, ha sido una de las personas que ha investigado y estudiado los datos relativos a Punta Catalina y los ha comparado con las conclusiones a que llegaron los miembros de esta comisión. Los hemos invitado para que nos ayude a entender el informe de la comisión. Queremos en primer lugar que nos diga, ya le hemos oído como vocero del Partido Revolucionario Moderno, criticar los resultados del informe, pero queremos hacer algunas indagaciones un poco más profundas que las declaraciones políticas. Bueno, ¿cómo va, Antonio, este informe? Tu consideración general sobre el informe de la comisión. Bueno, en primer lugar, muchas gracias, Fausto, y muchas gracias por la invitación a esta entrevista. Nosotros, en mi caso particular y obviamente como consenso del Partido Revolucionario Moderno, hemos considerado que a pesar del claro esfuerzo realizado por la comisión, el documento de 285 páginas revela un esfuerzo de un análisis completo, la intención de un análisis completo del proceso, pero obviamente cuando uno ve los resultados sobre los aspectos fundamentales que tienen que ver con la transparencia del proceso de la licitación y con los costos del contrato, se da cuenta que en esencia ese informe, su objetivo fundamental fue encubrir las culpas importantes de Odebrecht en todo ese proceso. Encubrir. Proteger a Odebrecht. Ya. Y nosotros lo decimos... ¿A Odebrecht o al presidente de la República? No, proteger a Odebrecht y también proteger a los funcionarios principales del gobierno vinculados a las decisiones sobre la adjudicación del contrato de Punta Catalina a Odebrecht. Porque es cierto, están los dos elementos. ¿Usted es consciente de que los miembros de la comisión, Agripino Núñez Collado a la cabeza, Pedro Brache, presidente del CONE, Pepín Corripio, empresario importante, Celso Marrancini, ex vicepresidente de la CDE, y las otras personas, incluyendo un pastor evangélico, esas personas tienen un compromiso con la sociedad también y con su propio honor? Mira, yo estoy de acuerdo contigo. Yo conozco algunas de esas personalidades y a otras las conozco por referencia. Y yo no tengo duda de que la trayectoria de ellos ha sido una trayectoria en correspondencia con su responsabilidad como prestantes ciudadanos, empresarios, profesionales. Y creo incluso que fueron ahí imbuidos de la mejor buena fe. De alguna manera, no sé qué idea predominó, los resultados concretos del informe, es a lo que me refiero, independientemente de las intenciones y los sentimientos de los integrantes de la comisión, los resultados concretos, quizá debí decirlo así de principio, contribuyen a proteger a Odebrecht de las culpas y de las acciones fraudulentas cometidas en el proceso de la licitación y de adjudicación del contrato y en las responsabilidades condignas de los funcionarios del Estado relacionados con ese proceso. Ese informe los protege, los encubre de esas responsabilidades. Y nosotros tenemos que decirlo así, no acusando a los miembros de la comisión, tenemos que decirlo así porque esos son los resultados. Y te voy a decir, te voy a señalar algunos elementos. Por ejemplo. Por ejemplo, ese informe no hace ninguna evaluación crítica, no hace ningún comentario acerca de que la decisión final de la evaluación económica a la cual solo llegó un oferente, que fue Odebrecht. Odebrecht, uno solo. Sí. Y que las bases de la licitación estaban diseñadas para
definir un ganador en función de la comparación de precio entre por lo menos dos oferentes. Al llegar una sola se quedaron sin esa competencia. Ya. ¿Y qué fue lo que hizo el comité de licitación? Que se inventó a sí mismo un licitante teórico o virtual. Virtual. Dicho textualmente. Ya. Inventó. Inventó. Es decir, no existía. No existía, porque las bases de la licitación no contemplaba en ninguna línea de todas sus páginas un licitante teórico y virtual como la referencia para descartar o aprobar las ofertas que presentasen los participantes. Para entonces, la comisión y el informe no se refiere a esa violación a las bases de la licitación. Para entenderlo, ¿qué es un licitante teórico virtual? ¿Es realmente alguien que compite y hace ofertas? No, ese es el problema, es virtual. Es decir, es que Odebrecht tenía su oferta económica. Ajá. Entonces, lo que ellos decidieron fue utilizar los datos de una planta eléctrica de carbón construida en Estados Unidos, una planta eléctrica de carbón modelo en los Estados Unidos. O sea, ni siquiera una planta eléctrica de carbón existente en Estados Unidos, sino que el Departamento de Energía de los Estados Unidos tiene de años en años un equipo que construye una base de datos sobre todos los costos asociados a todo tipo de planta eléctrica. Seleccionaron una correspondiente a planta eléctrica de carbón subcrítica y el precio nivelado de energía de esa planta modelo, porque es una planta modelo, calculada con todos los requisitos. Tomaron eso y dijeron, bueno, este va a ser competidor de Odebrecht, pero eso lo hicieron a última hora. Si tú lees el acta número 233 del Consejo de Administración de la CDE del 18 de noviembre del 2013, tú vas a constatar que el día 15 descartaron a las demás firmas, después de la evaluación técnica, y el mismo día 15 se abre el sobre económico, de oferta económica de Odebrecht, y ahí mismo entonces se decide, como no había con quién competir, utilizar a esa planta norteamericana como el licitante competidor, y como no era una planta real porque no existe ni siquiera en Estados Unidos, se le llamó licitante teórico o virtual. Y ese valor se utilizó para justificar la adjudicación del contrato a Odebrecht. Ya. Y esto es una violación a las bases porque nadie conocía. Y parece ser... se había establecido eso. Y la comisión no dice nada al respecto en el informe. Parece ser que los dos miembros de la comisión que no firmaron el informe final de la comisión, Isidoro Santana y Ramón Flores, no aceptaban que se hiciese la selección con una sola empresa como participante. Si tú lees el informe te das cuenta de eso y también te das cuenta que ellos comenzaron a tener sus objeciones desde que se inició la evaluación técnica. E incluso ellos estaban muy comprometidos o muy interesados en que se llegase a esa falsa competencia entre empresas reales. Hay que decir que todos los miembros de la comisión eran funcionarios del gobierno, del comité de licitación. Eso es una grave debilidad que demuestra ese proceso. Una vez renuncian por razones de peso, Ramón Flores e Isidoro Santana, que eran los que tenían mayor independencia del gobierno, no total, porque eran asesores. Porque eran asesores del ministro de la presidencia. El comité de licitación queda en manos completamente de empleados de la CDE y de contratistas. Pero además encabezado por Rubén Jiménez Bichara. Por Rubén Jiménez Bichara y dos personas con vínculos familiares con la presidencia de la República. Entonces, ahí dos personas. Hay dos personas. Ahí comienza a verse la falta de independencia en una evaluación técnica, profesional, desde el punto de vista de los intereses del país, de ese proceso de licitación. Ahora, ese aspecto es soslayado por el informe, pero es un aspecto grave, porque es un aspecto que dice que la licitación y la adjudicación se hizo violando la base. Pero además, es uno de los aspectos capitales, porque al introducir el licitante teórico y virtual, es que se introduce la sobrevaluación automática del contrato otorgado finalmente a Odebrecht. Y yo te puedo decir, lo que hace el informe de la comisión es transcribir las argumentaciones y las explicaciones dadas por las firmas evaluadoras sobre ese punto de introducir el licitante teórico y virtual y del precio que le aceptaron. Vamos a hacer una pausa en este momento, Antonio, y yo quiero que
vayamos entonces a explicar cuáles son esas recomendaciones de las firmas evaluadoras en detalle, y particularmente la FTI, que fue la contratada por la comisión para apoyarle en los elementos técnicos del contrato. En un momento retornamos sobre el informe de la Comisión de Punta Catalina con Antonio Almonte del PRM. Antonio me decía que el informe de la comisión asume las recomendaciones de los contratados técnicamente para evaluar. Claro, ¿Cómo es eso? El análisis técnico que hicieron esos evaluadores que dieron como resultado la aceptación del precio de Odebrecht fue, en lugar de hacérsele a esos análisis un enfoque crítico, Sí. profundo desde el punto de vista de la comisión, no se hizo. Lo que hizo fue transcribir esos argumentos. Ya. ¿Por qué eso es grave? Porque los evaluadores económicos, el Comité de Licitación de la CDE, asumió como bueno y válido para comparar con Odebrecht el precio de esa planta virtual de Estados Unidos, que vale decir es una planta modelo. Esa planta virtual da lugar, por su costo de construcción, a un precio nivelado de energía, que es un precio promedio anual, que incluye todos los costos de capital invertido en la construcción de la planta. Y esos costos de capital incluyen, según los documentos del Departamento de Energía de Estados Unidos, citados por los mismos evaluadores, incluye, por ejemplo, el pago de los intereses de miles de millones de dólares tomados prestados durante los 5 años previstos en Estados Unidos de construcción de la planta. Sí. Y eso no está en el contrato de República Dominicana. El pago de los incluye el pago de los intereses. Bien. Incluye el pago del terreno. Incluye el dinero que tampoco está en República Dominicana. Sí. El pago de todas las firmas consultoras que hicieron los estudios de factibilidad, los estudios técnicos, la supervisión, las evaluaciones, la eso firma. Tampoco está en el informe eso tampoco está en el contrato de Odebrecht. Ya. Incluye en Estados Unidos esa planta modelo, ese licitante teórico y virtual incluye 6 meses de gastos preoperacionales. Me explico. Se termina de construir la planta, se le entrega al dueño y antes de comenzar a producir para la sociedad, en Estados Unidos contempla 6 meses de gasto de mano de obra, de gasto de combustible, de gasto de energía eléctrica y de una serie de otros gastos. En Estados Unidos está incluido en el costo total. Está incluido. En República Dominicana no está en el contrato. Entonces, ¿y la parte de los impuestos? Incluye un 37% de impuestos sobre la renta en Estados Unidos contratista. En República Dominicana fue exonerado. Incluyen otros impuestos estatales. Es decir, que hay una alteración entre el valor real de una planta en Estados Unidos de carbón y el valor de la planta en República Dominicana. Así mismo es, pero no solamente eso, Fausto, es que hay un error grave de concepto. Y tú dices, ¿cuál error grave de concepto? Es que la licitación no fue para adjudicar un contrato de construcción con todos los costos de la planta desde el comienzo hasta el final, sino la licitación fue para adjudicar un contrato EPC de construcción sin incluir los llamados costos del dueño, que son así en toda parte del mundo, que representan cerca del 30%. Entonces, lo que hicieron los evaluadores fue utilizar la inversión total de capitales en una planta en Estados Unidos que por demás, cuando tú comparas los costos de construcción de una planta eléctrica en Estados Unidos, tiende a ser 10 y 15% superior a la de cualquier país del mundo, sobre todo en América Latina. Antonio. Entonces, ahí es que está la sobrevaluación automática. Al usted incluir renglones de costos que suman un 30% dentro de un contrato que no lo incluye. O sea, los dominicanos estamos pagándole a Odebrecht costos que no lo contempla el propio contrato. Y esa es la sobrevaluación automática que, claro, ellos al colocarlo dentro de una formulita del precio nivelado de energía, para el que no sabe del tema ni está informado, entonces parece como algo automático y normal. ¿Y de dónde sale el informe de la comisión en donde dice que probablemente la planta contratada en República Dominicana es un 6% menor en su costo de ahí, de esa evaluación? De esa misma cosa, Fausto, que es una tontería, que incluso es ridículo que los llamados expertos FTI Consulting lo ratifiquen y publiquen incluso una gráfica con comparación de Punta Catalina con una serie de plantas. Lo que debió decir
FTI, lo que debe decir la República comisión Dominicana es la roja. la raya roja. Lo que debió, Punta Catalina. lo que debió decir FTI Consulting y lo que debió decir el informe de la comisión es que esto que está aquí es el precio del contrato de Odebrecht y esto que están aquí son las inversiones totales realizadas en esas plantas desde que se inició hasta que se prendió. Lo que tenía que hacer la comisión. Pero y entonces lo que tenía, eso es un timo a la sociedad dominicana. claro, pero, porque... pero es constatable. Lo que tenía que hacer la comisión y el informe es comparar el contrato de Punta Catalina con los contratos de construcción de esa planta y va a encontrar que el de Punta Catalina lo supera en más de un 40%. A todos los demás. A todos los demás. Pero no, lo que hicieron fue comparar el costo del contrato de Punta Catalina con la inversión total en esas plantas y eso es un timo. Incluso, eso tú lo puedes ver, ellos hablan de que Catalina costará eso y esta planta. Y ahora yo te pregunto, Fausto, ¿cómo saben ellos cuánto costará Catalina? Bueno, dicen que... Porque Catalina no se sabe, como Yogi Berra. El juego no te acaba pero la hasta que no termina. La comisión recomienda que el Estado no asuma ningún costo adicional que le presenten por adenda o por lo que fuera. Yo te voy a hacer una pregunta ahora. Todos los costos que van a derivarse de la extensión por un año... 25 millones de dólares mensuales, dice. ¿Quién lo va a pagar? El contrato. El contrato no dice eso. El contrato dice que termine en octubre del 2017. Y si por falta de recepción de dinero, por falta del gobierno, se extiende por un año más, ese costo de un año más completo de trabajo lo va a pagar Odebrecht. Es el gobierno que le toca pagar. Claro, entonces, ¿cómo puedes tú decir que no se puede incrementar más? Porque depende de las circunstancias. Ahora, yo te pregunto a ti, ¿por qué se extiende un año más ese contrato? Por una razón que el informe encubre también. ¿Sí? Sí. ¿Cuál es? Bueno, cuando se cae el financiamiento de Bandes, de los 650 millones de dólares en el 2016. Bandes, 2015, el Banco de Desarrollo de Brasil. Sí, que bloquea parcialmente el desembolso del pool de Banco Europeo, los 550 millones de dólares. Punta Catalina y el gobierno se quedaron sin dinero, sin recursos. Ya. Y eso retrasó gran parte de los trabajos. Ahora, ¿qué era lo que le correspondía a Odebrecht? Sustituir esa fuente de financiamiento por otra, porque el punto 14 de las bases de la licitación responsabiliza a Odebrecht de buscar el financiamiento. Y ellos buscaron ese financiamiento, fracasaron esas dos fuentes, entonces tenían que sustituirla. Ahora, ¿por qué no pudo sustituir a Odebrecht? No lo pudo sustituir porque el bloqueo en Bandes se debió al vínculo de Odebrecht en el escándalo de Lavallato. Sí. Y no tenía ya, como dice el pueblo, cara a Odebrecht para salir a buscar financiamiento. ¿Y en el contrato no había alguna sanción a Odebrecht por fallar en el financiamiento? No, no en el contrato, porque Odebrecht, el contrato se firmó en mayo de 2014 y en ese periodo comenzó el corre-corre en Brasil con el caso de Lavallato y Odebrecht, a pesar de la base de la licitación, logró con la CDI y el gobierno un punto en el contrato que le aligeraba esa responsabilidad y en lugar de quedar como responsable, quedó como que podía ayudar al gobierno a que buscara el financiamiento. Al final el gobierno ha tenido que buscar los fondos. No, pero que mira cómo era, la base de la licitación, el punto 14, establecían claramente la responsabilidad de buscarle financiamiento, aunque el gobierno iba a ser el deudor final. Entonces, ese punto, ¿por qué Odebrecht después descarga en el gobierno la responsabilidad? Porque se hace pasible de demanda por daños y perjuicios. ¿Cuál es el daño y el perjuicio? O un año de prolongación de la construcción de la planta. Con todos y el acuerdo que firmó la Procuraduría General de la República con Odebrecht. Exactamente. ¿Eso incluye también por lo de Punta Catalina? Bueno, ahí se le da casi carta blanca a Odebrecht. El acuerdo es de homologación. Le da carta blanca a Odebrecht. O sea, el gobierno se autoinhibe o se exime de declarar persecución penal a Odebrecht por... Pero eso incluye Punta Catalina. Yo estimo que incluye a Punta Catalina porque incluye durante todo el periodo 2001-2014, como yo dije. Ya, y lo que el 2001-2014 fue válido para el acuerdo de homologación, sí, pero no ha sido válido para encartar a nadie de investigación sobre el caso de Punta Catalina. Ya. Vamos a hacer una última pausa en este diálogo con Antonio Almonte, el director ejecutivo de la Comisión de Energía del Partido Revolucionario Moderno. En un momento retornamos.
Antonio Almonte, la comisión que analizó Punta Catalina no tomó en cuenta, o por lo menos no describe, si hizo una investigación sobre el tema del soborno. No queda claro en ese informe. Pero, por otro lado, hay otros aspectos relacionados con los propios límites a lo que estaba sometido esta comisión. Una de las cosas que ellos dicen es, en la página 76 de su informe final, que queda claro que la responsabilidad de buscar el financiamiento era del Estado Dominicano y no de la corporación Odebrecht, que había ofertado ese como uno de los puntos importantes para obtener el contrato. Esa es una de las razones por la cual el PRM dice que conclusiones de ese documento protegen a Odebrecht y no los intereses del Estado. Porque el punto 14 de la base de la licitación establece taxativamente que ninguna oferta sería aceptada en la licitación si no se incluye acompañada con, con una oferta seria de financiamiento. Dice textualmente, no sería considerada como oferta competitiva. Y dice también la base que quedaba claro que el deudor final del financiamiento que se consiguiese era del Estado, pero quien tenía que conseguir con sus avales y su gestión de financiamiento era la empresa Odebrecht. Y estando eso tan claro en el punto 14, la base de la licitación, ¿cómo es que la comisión y cómo es que el informe, en lugar de proteger ese derecho y esos intereses del Estado, lo que hace es que da una declaración de ese tipo, descargando sobre el gobierno responsabilidades que son de Odebrecht? Porque lo que sí queda claro es que la deuda era del gobierno. Ahora, la gestión del financiamiento era de la empresa participante. Luego hay otras cosas relacionadas con la confesión de la corporación Odebrecht y los datos que recibe el Estado Dominicano sobre los montos de los sobornos que llegan a República Dominicana. Sí. La mayor parte de los sobornos llega en el periodo del 2012 al 2014. 2015, incluyendo 2015. Más de 50 Creo que son millones 62.2 millones de dólares que llegan en ese periodo, pero no se registra ninguna responsabilidad en el informe de la comisión. Así es. ¿Cómo interpretamos eso? Bueno, yo vuelvo y te digo, es decir, yo pienso que el informe es muy importante por lo que dice y por lo que sugiere. A nosotros como partido, en el transcurso de los próximos días vamos a depositar ya definitivamente ante la Procuraduría una instancia de denuncia, procurando o solicitando que se abra una investigación sobre aspectos específicos de ese proceso de licitación, como es el tema de la adjudicación mediante un licitante virtual no contemplado en la ley, el tema de la sobrevaluación segura que hay en ese contrato de licitación. Hay que ver cuáles fueron los orígenes de esa sobrevaluación que afecta el erario público, el erario. Y en tercer lugar, sobre el tema de que se profundice en la investigación de los sobornados de acuerdo a documentos del propio Ministerio Público y la relación de desembolso para soborno entre el periodo 2012-2015, que corresponde esencialmente al proceso de Punta Catalina. O sea, todas esas cosas tienen que ser explicadas a la sociedad y el Ministerio Público debe investigarlo. Eso es independientemente de que esté contemplado como recomendación o no en el informe de la comisión. Antonio, en el caso de que pasara esto, como evidentemente va a pasar después del 2020, un nuevo gobierno, se supone que este caso puede ser reabierto. Pues claro. ¿Ustedes han analizado el periodo de extinción de este proceso? Bueno, yo como abogado, como no soy abogado, no te puedo decir precisamente jurídicamente cuándo extingue o no lo conozco, pero yo no le veo mucha posibilidad a un nuevo gobierno que no trate de explicarle a la sociedad de manera fehaciente los entuertos relacionados con proyectos de envergadura tan grande como este de Punta Catalina. Lo que no apoyaríamos nosotros nunca es una cacería de brujas, un abuso, pero satisfacer las demandas de la sociedad de que aclaren las cosas, eso yo creo que cualquier gobierno que surja, sea el de PRM o de otro partido, a partir de 2020 tiene que cumplir con esa responsabilidad. Y sobre las personas que participaron en el comité de licitación, ¿eso incluiría a esas personas o a la administración
de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Fausto, Estatales? las personas que participan, si yo participo en un comité de licitación que toma decisiones de ese tipo y después por acción de la sociedad se somete al comité de licitación e investigación, pues tiene que ser investigado. Es decir, el comité de licitación y los evaluadores económicos son responsables de las decisiones tomadas allí. Y por consiguiente ellos no quiere decir que fulano o fulano o fulano cometió un fraude o fue sobornado, pero ellos son pasibles de ser investigados para determinar la verdad de lo que ocurrió. Ya. Ustedes le están Y pidiendo, eso no debe tener límite en jerarquías. ustedes le están pidiendo al Procurador General de la República que haga una investigación. Bueno, es que el procurador ha dicho que le lleven informaciones para hacer investigación y él ha dicho que él cumple con la ley. Nosotros tenemos entonces que tomarle la palabra y llevarla. Si él hace con esa propuesta una maniobra impropia de su responsabilidad como ministro de la Justicia Dominicana, entonces él queda desnudo frente a la sociedad dominicana y nosotros tendremos que recurrir a tal instancia que sea. Ahora, nosotros tenemos que recurrir a las instancias institucionales establecidas por la Constitución para enfrentar las responsabilidades y las investigaciones que correspondan. Bien. El PRM va a hacer siempre esa presión. Qué bueno. Muchas gracias, Antonio Almonte, director ejecutivo de la Comisión de Energía del Partido Revolucionario Moderno, por aceptar venir a ofrecernos sus puntos de vista, que son evidentemente puntos de vista técnicos, aparte del componente político, por supuesto, que tiene, sobre esta investigación de la Comisión de Punta Catalina, que por lo visto no es un elemento vinculante con los procedimientos que tiene que tomar la justicia. Esto fue una comisión designada por el presidente de la República y esto obviamente parece que el Ministerio Público lo va a dar como última palabra sobre el tema de Punta Catalina. Ojalá que no. Pero evidentemente por ahí va la cosa. Muchas gracias, Antonio Almonte, por aceptar esta conversación y ofrecernos todos estos datos, y gracias a ustedes por la compañía.